manos para escuchar tu palabra. Queremos ser edificados en ella y te pedimos que nos hables en esta hora, Señor. Ponemos en tus manos todo lo que nos preocupe, todo lo que esperamos de ti, Señor. Confiados que tú nos contestas, porque tú conoces todas nuestras necesidades y peticiones. Y tu palabra dice que incluso antes de que te pidamos, tú ya lo conoces, Señor. Que hoy tu Espíritu Santo nos hable en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje en esta tarde es una pregunta. ¿Crees en Jesús? Cuando nosotros vemos el tema de la salvación en la palabra de Dios, obviamente se refiere a la salvación de la condenación eterna, o lo que es lo mismo a la vida eterna. Y en la palabra de Dios vemos que para ser salvo solamente tengo que creer en el Señor Jesucristo y confesarlo con mi boca. ¿Cuántos están de acuerdo? De hecho, no es una creencia de los cristianos ni una ocurrencia de nadie. Eso dice la Biblia, dice Hechos 16:30. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Romanos 10:9 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, estas dos escrituras confirman lo que se nos ha predicado, lo que hemos creído durante muchos años, que para creer en Jesús, para ser salvo solamente tengo que creer en Jesús y confesarlo con mi boca. Pudiéramos decir hasta cierto punto que es fácil ser salvo, porque solo, repito, creo y confieso y ya nos vemos en el cielo. El problema puede ser que algunos de nosotros estemos creyendo como lo que creemos que es creer y no como lo que la Biblia dice que es creer. Ese puede ser un problema, porque si ciertamente nadie puede negar que nuestro país en su mayoría, aunque viene siendo el segundo país con más cristianos en Latinoamérica, realmente México es un país católico, donde la religión que tiene más seguidores es el catolicismo, lo cual ha permeado el concepto de lo que es creer en todos nosotros. Yo he vivido, como algunos de ustedes, salimos del catolicismo no porque fueran nuestros enemigos o porque nos maltrataron, simplemente porque empezamos a leer la Biblia y empezamos a descubrir que hay ciertas cosas que en la Iglesia Católica no se hacían, ¿no? Y algunos sacerdotes incluso nos recomendaron, pues busca una iglesia donde se haga lo que la Biblia dice, ¿no? Pero el concepto de creer, y yo voy a hablar de mi persona, sin Cristo o sin haber descubierto la verdad de las Sagradas Escrituras, teniendo ese concepto de creer, de católico, es creo en un Dios, creo en la Virgen, pero vivo como yo quiero. No sé si me estoy explicando. O sea, no hay un temor a Dios, sino simplemente, en mi caso, yo lo he dicho, yo era guadalupano, traía a la Virgen dentro de la gorra, mi estampita en la cartera, si me caías bien te regalaba una Virgen de plata, como algunos amigos al San Judas colgando, etcétera, etcétera. Pero el hecho que lo trajeras colgado en la cartera, o algunos que tienen su altar en la casa, o incluso hacen un nicho en el patio, puede estar ahí la imagen, la puedes traer en tu bolsa, pero vives como tú quieres, o sea, sin temor a Dios, sin decir, pues, es un ejemplo, ¿no? Decir, oye, pues bájale, ahí está el altar que tenemos, por respeto a ni siquiera eso, ¿no? Entonces, ese concepto que nos regala el catolicismo, a veces
de lo que es creer, solamente cambiamos en quien creemos. Entonces hoy en día podemos decir, yo creo en Jesucristo, pero de la misma manera, de la misma forma que creía en la Virgen. Sin nada más. Y estoy hablando de mí. Yo no estoy hablando mal de nadie, estoy hablando de mí, en mi caso. Entonces, la Biblia dice, el que creyere, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú junto con todos los de tu casa. Lo leímos ahorita, ¿sí o no? Confiesas que Jesús es el Señor y serás salvo. Pero, ¿realmente estoy creyendo en Jesucristo? ¿O qué es creer? Por eso te digo, se puede suscitar un problema en que yo creo como alguna religión, incluso no, hay cristianos, hay iglesias cristianas, nosotros pudiéramos caer en el error de creer que estamos creyendo, pero no creer como Dios dice. ¿Sabes que la palabra que se tradujo al español como creer, esa palabra tiene un significado y dice que es tener fe en una persona, en una cosa, dar crédito, confiar, pero habla específicamente confiar a Cristo el bienestar de nuestra vida espiritual, guardar. Eso quiere decir creer, pero esa palabra creer viene de una raíz, y esa raíz que es pistis, la palabra griega, se puede traducir como persuasión, o sea, convencido, credibilidad, moralmente habla de una convicción, específicamente habla de la confianza en Cristo para salvación, pero incluye la constancia en la profesión, hablando de lo que se profesa, la constancia en la profesión de seguir una doctrina. Doctrina es enseñanza. Entonces, creer es definitivamente tener fe. Creer en Jesús es tener fe en Jesús, pero no nada más como un sentimiento, como dice Romanos 19 que leímos. Confesar con nuestro corazón, si creyeres en tu corazón, que Jesús es el Señor, serás salvo. Entonces yo siento que creo, pero la definición bíblica de creer dice que genera en mí una constancia en la enseñanza de aquel en quien estoy creyendo. Y ahí es donde podemos estar realmente faltos de fe. Mira, creer no solamente es un sentimiento. Creer requiere, repito, una constancia en la profesión, en lo que profesamos constantemente. Una constancia, en la doctrina que profesamos, en la enseñanza, es decir, en el cristianismo, en las palabras de Jesús. Porque la definición de creer es tener algo, por cierto, aún sin conocerlo o sin poder explicarlo. El diccionario bíblico, creer es dar por cierto o verdadero algo que he escuchado de Dios, aunque no lo entienda. Eso es creer. Pero cuando la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, no solamente habla de un sentimiento de corazón, sino habla de una constancia en las enseñanzas de Jesucristo. Por eso el título del mensaje es, ¿crees en Jesucristo? Entonces, el concepto
que tenemos de creer es simplemente dar por cierto algo que hemos escuchado de Dios, aunque no lo entendemos o no lo podamos comprobar. Y así es como muchos creemos en Jesús. Pero ese tipo de creencia no es la que está diciendo la palabra que se necesita para ser salvo. Podemos nosotros decir, Jesucristo es mi Salvador. ¿Por qué? Porque lo creo. Pero explícame por qué. Es que se requiere fe. No, hay una explicación bíblica de por qué Jesús. ¿Por qué no otro? Porque es el único camino. ¿Pero por qué es el único camino? Hay una explicación bíblica, pero no todos podemos contestarlo. ¿Por qué? Porque no hemos sido constantes en las enseñanzas de Jesús. Simplemente nos hemos quedado con el sentimiento en el corazón. Yo creo. Comienza con un sentir, pero ese sentir conlleva una responsabilidad de conocerlo, de estar convencido. Y esa es la razón por la cual muchas personas siguen viviendo su vida creyendo en Jesús, pero sin la más mínima intención de arrepentirse, de cambiar su vida, porque tenemos un concepto equivocado de lo que es creer. Me quedo con lo que es que yo siento en mi corazón. Sí. Y yo también sentía, y hay gente que siente en su corazón que hay otro Dios y que ese otro Dios es el verdadero, y ellos lo sienten en su corazón y están convencidos que Él. Pero ¿qué dice la palabra? No sé, pero siento bonito. Pero no se trata de sentir. Se trata de tener una fe fundamentada correctamente. ¿Crees en el Señor Jesús? ¿Sabes que hay hombres y mujeres que han hecho lo que llamamos la confesión de fe? ¿Cuál es la confesión de fe? Cuando alguien te guió a aceptar a Cristo en tu corazón. Pero muchos hicimos esa oración de fe y seguimos sin ninguna intención de crecer en la fe, de madurar en la fe. Y el hecho de que tú y yo hagamos esa confesión de fe no quiere decir que nuestro carácter se arregló porque acepté a Cristo en mi corazón. De hecho, hay un concepto que yo considero equivocado dentro de la iglesia cristiana, es que cuando alguien acepta a Jesús, el que lo guió dice, me gané un alma. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Sí han escuchado eso? O sea, le prediqué del evangelio de Jesús, hizo su declaración de fe y yo gané un alma para Dios. Es algo muy común. Considero que está equivocado, porque debemos de entender qué hay en el alma. Para yo decir me gané un alma para Dios, quiere decir que esa alma está arrepentida y convertida. Entonces, si en el alma hay sentimientos, el hecho de que yo diga, Señor Jesús, te reconozco como Señor y Salvador de mi vida, no me quita lo enojón, no me quita lo llorón, no me quita lo miedoso, no me quita lo prepotente. Pero ya acepté a Cristo, sí. Pero mi alma tiene un estilo de vida que va a cambiar a medida que yo me arrepienta. ¿Y cómo me voy a arrepentir? Cuando conozca la palabra de Dios. Y entonces en la palabra de Dios me va a decir la Biblia, tienes permiso de enojarte, pero no peques. Me va a poner un límite. ¿Qué tanto me puedo enojar? Hasta antes de pecar. Y luego
¿Cuánto tiempo puedo durar enojado? La Biblia también me dice que no oscurezca y tú sigas enojado. Así es que enójese temprano, por favor, porque la Biblia dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. No dice que no me enoje, pero pone límites hasta qué tanto de ¿cómo se pudiera decir? ¿Qué tanto me enojo? ¿Y cuánto tiempo? Pero si yo no voy a la palabra de Dios, sigo siendo el mismo berrinchudo, pero me voy a ir al cielo, según yo. Sigo siendo el mismo, o puedo ser una persona con problemas de baja estima, con una autoestima muy bajo, con problemas de soledad, de depresión. Acepto a Cristo, le digo, Señor Jesús, eres mi Señor y Salvador, yo creo en ti. Tu palabra dice que ahora soy salvo, pero me sigo sintiendo solo. Pero la Biblia dice que no estamos solos. Pero ¿por qué si la Biblia dice que no estamos solos y Dios promete y el mismo Señor Jesús dijo en su palabra, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? Todavía no se acaba mi mundo y hay días que me siento solo porque me falta conocer a Dios a través de su palabra. Proverbios capítulo 4 verso 18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sinónimo bíblico de perfección, madurez. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, como el amanecer, hasta que el día es perfecto. Ahora, ¿la senda de quiénes? De los justos. ¿Quiénes son los justos? La semana pasada vimos algo más o menos del tema. ¿Te acuerdas Mateo 25 qué dice? Del 31 en adelante dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas todas las naciones de la tierra y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a las ovejas, a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué los de la derecha, las ovejas, van a heredar el reino? Verso 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo, me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Las ovejas, que ahora les cambia de nombre en el 37, dice, entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber, forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, los justos son aquellos que no solamente creen, sino que su fe la ponen por obra. Son los que han llevado su fe a la perfección. Entonces, la vida cristiana no se define con una confesión de fe inspirada por el sentimiento que hay en su corazón por creer. Somos salvos por fe.
por la obra de Jesús. Pero la obra de Jesús me lleva a mí a creer como Él lo hizo y a vivir como Él vivió. La vida cristiana no se define por una confesión de fe, más bien por andar como Jesús anduvo. Cuando la Biblia dice en Proverbios 4:18 que leímos, mas la senda de los justos es como el día de la aurora, que va en aumento. Aumento, el sinónimo bíblico de esa palabra es andar. Entonces, el andar, el caminar de los justos, de los que se van a ir a la vida eterna, de los que no solamente creen en su corazón, sino que viven de una manera congruente con lo que creen, ese andar es progresivo, no se estanca. Cuando yo creí en Jesucristo, a lo mejor tenía problemas de carácter, de temores, a lo mejor enfermedad, a lo mejor de malos hábitos, pero no puedo decir, yo creo en Jesús desde hace 20 años y seguir con los mismos problemas. Si creer en Jesús de la manera bíblica es ser constante en la enseñanza de Jesús, quiere decir que todos ustedes que creen en Jesús mínimo han leído los 4 evangelios del principio a fin. Mínimo. Ya no digas toda la Biblia, mínimo, porque ahí están las enseñanzas de Jesús. Si yo soy un creyente, ¿cuántos se sienten buenos cristianos? ¿Cuántos dicen, yo soy buen cristiano? O en mi casa, mi familia somos buenos cristianos. Si no lees la Biblia, no eres ni siquiera creyente. ¿Quieres comenzar por el evangelio más cortito? Para empezar, para que lo termines pronto, San Juan. Los evangelios están puestos en un orden no cronológico, sino el que tiene más capítulos va primero, que es Mateo, después Marcos, después Lucas y al final Juan. Porque cronológicamente debería de ser Marcos y Hechos, no San Juan y Hechos. Perdón, Lucas y Hechos, porque Lucas es el autor de los Hechos. Pero necesitamos saber que la vida cristiana no se define por una confesión de fe, sino por la constancia en la enseñanza de Jesucristo. Romanos 4:3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esto es importante. Creyó y fue justo. Escucha. Mateo 25 dice que los justos son aquellos que no solamente creen, sino que creen y actúan. ¿Ok? Entonces dice la palabra de Dios aquí en Romanos 4:3 que Abraham creyó, pero de manera correcta, porque esa creencia, esa fe le fue contada por justicia. Y es importante esto. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Su qué? Su fe le es contada por justicia. Pero la fe, repito, que produce obra. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué tipo de fe está hablando? La fe con obras. ¿Por qué? Porque la fe sin obras está muerta. Así como no podemos decir
que conocemos a Dios y no obedecemos su palabra, yo conozco a Dios pero sigo viviendo en desobediencia, tampoco puedo decir que creo en Dios sin el estilo de vida de un creyente. Sabes que toda la vida espiritual lleva una evidencia. El Señor Jesús dijo, no vamos a batallar, por sus frutos los conocerás. El árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos. Entonces el Señor Jesús dijo, si una persona es buena, sus obras son buenas, no batallemos, no te compliques. Entonces en la vida en Cristo, en la vida espiritual, tiene una evidencia, lo que se puede llamar frutos dignos de arrepentimiento, lo que dice la Biblia, como lo dice la palabra de Dios. Entonces yo no puedo decir que conozco a Dios y no lo obedezco. Dice primera de Juan 2:1, dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente ¿qué? Justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros que conocemos a Dios, ¿sí qué? Si lo sentimos. ¿Así dice? Si cantamos alabanzas, si ofrendamos, si nos congregamos. ¿Qué dice? Podemos estar seguros que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, ¿es un qué? ¿Es un qué? Mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen al Padre, la palabra de Dios, demuestran verdaderamente cuánto lo aman. ¿Cuánto qué? Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto aman a Dios. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Entonces la pregunta o la gran pregunta es, ¿cómo sé si creo como dice la Biblia que se debe de creer? ¿O cuál es la evidencia? O sea, la fe tiene una evidencia, las obras. Conocer a Dios tiene una evidencia, obedecer su palabra. Pero creer, ¿cuál es la evidencia de creer? Porque estamos hablando de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No estamos hablando de cualquier tema, estamos hablando de vida eterna. ¿Cuál es la evidencia? Yo necesito saber si hay una evidencia que realmente creo. Porque yo no quiero ser condenado eternamente. ¿Cuál es la evidencia? A ver, aquí todos somos creyentes. ¿Cuál es la evidencia? Dime por qué eres un creyente. ¿Qué te hace ser creyente? ¿Cómo podemos decir, este es un verdadero creyente y este no es un verdadero creyente? Porque la Biblia dice que hay falso de todos. Hay falsos pastores, profetas, hay falsos maestros, hay falsos apóstoles, hay falsos cristianos, hay falsos, de todo hay piratería. Hay falsos creyentes también. Fíjate, si hablamos del bautismo del Espíritu Santo, incluso el bautismo del Espíritu Santo tiene una evidencia. Nadie puede decir que el bautismo del Espíritu, que fue bautizado por el Espíritu Santo y no hablar lenguas. El hablar nuevas lenguas es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Yo no puedo llegar y decir, el Espíritu Santo me bautizó, a ver, habla lenguas. Ah, no, es que a mí me bautizó diferente. No puedo decir eso. Es la evidencia. Entonces la evidencia de que yo soy creyente está en Marcos 16:14. El tema de Marcos 16:14 en adelante es salvación. Escucha, ¿es qué? Salvación. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, ya se había ahorcado Judas,
estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Mas el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. Evidencia. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿qué dice? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que ¿qué? Es decir, sanando enfermos, echando fuera demonios, hablando nuevas lenguas, porque son las señales que siguen a los creyentes. Pregunta: estamos hablando de salvación. ¿Estamos hablando de qué? El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cómo sé si creo? Porque me siguen unas señales. Cuando hay un chamuquillo por ahí, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Cuando se enchamuca alguien en tu casa, lo echas fuera en el nombre de Jesús. Cuando hay un enfermo en tu casa, lo sanas en el nombre de Jesús. Cuando llega, la Biblia dice: no tentarás al Señor tu Dios. No vas a ir a agarrar una víbora que al cabo que no me va a hacer daño. Escrito está: no tentarás al Señor a tu Dios. Pero si se diera el caso, si bebieras algo mortífero, dice: no se te hará daño. Esas señales seguirán a los creyentes. Los creyentes que creen y que la Biblia dice que son salvos. ¿Por qué cuando se endemonia a alguien le hablo al pastor? No está mal, porque tenemos que orar unos por otros. Pero cuando hay alguien enfermo, le hablo al pastor, le hablo a un amigo que es cristiano y le pido oración, le encargo oración. No está mal. Repito, la Biblia dice orar unos por otros. Pero no hacemos lo que sigue, que es poner las manos sobre los enfermos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos falta fe. ¿Por qué nos falta fe? Porque nos ha faltado constancia en la enseñanza de aquel en quien que creemos, que es Jesús, en los evangelios, en la palabra de Dios. Entonces creo que yo no puedo sanar un enfermo. Pero ahí dice que esas señales seguirán a los que creen. Entonces, si yo no puedo sanar un enfermo en el nombre de Jesús, no creo. Y si no creo, no soy salvo. Pregunta: ¿crees en Jesús? Ahora, el propósito de este mensaje no es decir te vas a ir al infierno, porque realmente no estás echando fuera demonios, sino a veces cuando nosotros no maduramos, porque esto no se trata de ya creí en Jesús y ya me arrepentí y la vida es, bueno, cada vez que peco le vuelvo a pedir perdón a Dios y me arrepiento y ahí la vamos llevando. Esa no es la vida en Cristo. Pero cuando tú y yo no descubrimos el propósito de nuestra salvación, vamos a perder tiempo en el pecado y vamos a estar en un círculo vicioso en el cual no vamos a crecer y no vamos a madurar.
Porque si leemos detenidamente, el Señor Jesús les dice, y estas señales seguirán a los que creen, ya las mencionamos, y luego dice que cuando Jesús se va al cielo, ¿qué hacen ellos? ¿Salen a qué? A predicar. Y salen y predican, y las señales que dijo Jesús se manifiestan en ellos. Los siguen. Entonces, ¿por qué tú y yo no podemos predicar el evangelio? Porque no lo leemos, porque no lo sabemos. Cuando conoces el evangelio, lo predicas, te siguen las señales, no tienes tiempo para pecar. No hay forma, el día solo tiene 24 horas. No hay manera de vivir una vida de constante error. ¿Por qué? Porque cuando tú crees en Jesucristo y empiezas a predicar el evangelio y empiezan a seguirte esas señales, la vida es lo más emocionante que te puedes imaginar. Y comienzas a experimentar el cielo en la tierra. Pero el enemigo hace por todas las formas, intenta que no leas la Biblia. Porque la Biblia dice, la palabra de Dios dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, si no conoces la verdad, Él te va a mantener cautivo. Entonces, cuando no conocemos la verdad, te repito, nuestra vida cae en un círculo o en un ciclo vicioso en el que vengo a Cristo con problemas de carácter, con problemas de temores, etcétera. Acepto a Cristo, pero sigo teniendo miedo, o sigo siendo prepotente, o sigo siendo enojón, o sigo lastimando a mi esposa, o mi esposa me sigue pegando. Es el caso de algunos de la mañana. Los de las 12 no. Y solamente acepto a Cristo, mi vida no cambia por falta de constancia en la enseñanza de Jesús. Entonces, como no hay un proseguir, no me doy cuenta que la senda de los justos tiene que ir en aumento, es decir, mi caminar hacia la perfección o madurez, me quedo en esta etapa de arrepentimiento constante y caigo en errores de que, pues es que mira, nadie es perfecto, hombre. O tú eres perfecto. No, no somos perfectos, pero estamos exhortados a la perfección o a la madurez. Entonces, el enemigo no quiere que leas la Biblia para que no la prediques. Y si no la predicas, no hay señales y milagros. Y si no hay señales y milagros, no hay nada nuevo en tu vida. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Eso es indiscutible. Las obras no te salvan. Nadie va a ser salvo por obras. Pero un salvo tiene obras. Eso es indudable, porque es justo delante del Padre. Pero quiero terminar con esta cita. Hebreos capítulo 6, verso 1. ¿No hay nadie ahí, verdad? Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué son los rudimentos? Son los ejercicios básicos, es lo más básico. Por tanto, dejando ya lo básico de la enseñanza de Jesús, vamos adelante, ¿a dónde? ¿A dónde? A la perfección. No echando otra vez el fundamento ¿de qué? Del arrepentimiento de obras muertas, no echando otra vez el fundamento de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados
y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Y qué? ¿Y qué? Recayeron. Está hablando de algunos de nosotros. ¿Ok? Algunos que hemos escuchado la palabra de Dios, hemos visto el poder de Dios en nuestra vida, pero a veces caemos en pecados otra vez, a veces en los mismos pecados. Dice, es imposible que todos esos y recayeron sean otra vez, ¿qué dice? Renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo ahora para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Escucha, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe, ¿qué dice? Bendición de Dios. ¿Quién? La tierra, está hablando de la tierra que produce buenos frutos, la gente la bendice. Pero la que produce espinos y abrojos, ¿qué dice? Es reprobada y está próxima a ser ¿qué? Maldecida. Y su fin es el ser ¿qué? ¿Qué símbolo tiene la tierra? ¿Qué significa la tierra? ¿Te acuerdas de la parábola del sembrador? ¿Qué es la tierra? El corazón. Entonces dice, la tierra recibe la lluvia. ¿Qué representa el agua? La palabra de Dios. Dice, pero hay tierra que recibe la palabra de Dios. Hay corazones que reciben la palabra de Dios y producen buenos frutos. Pero hay otros que aunque reciben la misma lluvia, la misma palabra de Dios, producen espinas. Dice, esos corazones están próximos a ser ¿qué? Maldecidos. Y su fin es el ser quemados. Pero escuchan la palabra de Dios, reciben el agua. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos convencidos o persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque aún y un poquito, el que ha de venir vendrá, no tardará. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Verso 11, ¿qué dice? Pero deseamos que cada uno de vosotros, ¿qué dice? Muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ok, voy terminando ya. Escucho el evangelio. El evangelio de salvación dice, solamente hay un camino, Jesucristo. Dice la Biblia, solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. La palabra que se tradujo al español como mediador es la palabra pontífice. Dice, solamente hay un solo Dios y un solo pontífice. Pontífice quiere decir puente. Y dice, solamente hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, dice. El Señor mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya lo entendí, lo recibí en mi corazón. El fundamento que dice Hebreos 6 es el del arrepentimiento. El arrepentimiento tiene una evidencia también. No estoy arrepentido porque pedí perdón. La evidencia del arrepentimiento es que no vuelvo a hacer lo mismo.
o hacer el mismo. Y luego el fundamento de la palabra. El punto es que todos los que estamos aquí creemos en Jesús, hemos sido bautizados, estamos en el proceso de arrepentimiento, pero en cuanto a imitar a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, hemos sido perezosos. Y ahí es donde caemos en un estancamiento y caigo en pecado y me levanto. Y caigo en pecado y pido perdón y me levanto. Y caigo en pecado, pero no hay una madurez. Y esta escritura dice: y recayeron. Es imposible que aquellos que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Si nosotros permanecemos en esa etapa de arrepentimiento, no vamos a salir de ahí. No vamos a salir de ahí. Tenemos que seguir madurar. ¿A dónde? A predicar. Y cuando predicamos, las señales nos siguen y confirman que verdaderamente creo en Jesús. Y eso confirma que soy salvo. Ojo, las señales no son la salvación. ¿Te acuerdas que dice la Biblia? En aquel día algunos me dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos los enfermos, hablamos nuevas lenguas. Y el Señor responderá: apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por qué Dios les dice? ¿Por qué si esa es la evidencia de que soy un verdadero creyente? Porque a estos que tenían esa evidencia les dice: no los conozco, hacedores de maldad. Porque no debemos de buscar eso. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero la salvación, la fe en Jesús, produce esa obra. Si no, lo demás es apariencia. La primera persona sobre la cual puse las manos y sanó fue mi madre. Y yo no estaba arrepentido. No tenía frutos dignos de arrepentimiento. Seguía viviendo en pecado. Yo ni me di cuenta. Yo ni dije: sana en el nombre de Jesús. No hice eso. Fue algo inexplicable. En un congreso en la ciudad de Saltillo, por 1 o 2 días con un dolor de cabeza insoportable, según ella, me siento al lado de ella mientras están predicando y le digo: ¿cómo te sientes? Y le pongo la mano y dice: se me acaba de quitar. Y yo le digo: qué chido. Me dice: no, ahorita que pusiste la mano. Y yo: qué loco. Dios mostrando su misericordia. Pero yo no estaba arrepentido. Si yo me muero ahí, yo no puedo llegar al cielo y decir: oye, pues sané a mi mamá en tu nombre. No lo hice ni en su nombre. No tenía frutos dignos de arrepentimiento. Todavía batallo en el buen sentido. O sea, me esfuerzo por producirlos. Pero no porque predico ya soy maduro. Pero si no predico, voy a estar constantemente cometiendo los mismos errores. Tengo que darle lo que sigue. Marcos 16 que leímos, no sé si te diste cuenta que llega Jesús, aparece donde están sentados y dice: y les reprocha su ¿qué? Incredulidad.
porque no creyeron a los que les dijeron que lo habían visto resucitado. ¿A quién les reprocha? A los que pasaron más de 3 años con él, a los discípulos. Y lo que sigue, después de decir, ¿por qué no creyeron? Les dice, ahí les encargo la salvación del mundo. ¿Cómo? Si pudiéramos nosotros decir, oye Jesús, ¿no están listos? Les avisaste no sé cuántas veces que te ibas a morir, te moriste, pero les dijiste voy a resucitar, y cuando te moriste o te mataron, cada quien se regresó a hacer las cosas que hacía antes de conocer a Jesús. Y vinieron personas y les dijeron, ¡hey, sí resucitó! Y estos no creyeron. Reprobaron. Hay que agarrar otro equipo de creyentes o discípulos, ¿no? Jesús no. Jesús les reprocha la incredulidad y luego les dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué Jesús no los manda al arrepentimiento como le hacemos todos? Porque si no, no van a salir de ahí. Tienes que poner por obra lo que crees. El tema es salvación. Repito, no vas a ser salvo por sanar enfermos, por echar fuera demonios. Pero si eres salvo, sanas enfermos, echas fuera demonios, hablas nuevas lenguas. Entonces, creer no es nada más sentir en el corazón. Así se empieza, pero sigue con un estilo de vida. Si yo creo en Jesús, ¿me voy a ir al cielo? Sí. Ok. ¿Cómo sé que soy creyente? No sé. Pues ahí dice que hay que predicar. Pues prediquemos pues. ¿Sabes cuál es el miedo? A que me pregunten algo y no me sepa la respuesta. Tú diles, no sé, punto, y sigue predicando. No tienes que saberlo todo. Hay gente que hace preguntas que sabe las respuestas, y yo me he dado cuenta. Hay gente que me pregunta unas cosas, yo le digo, ¿y tú qué sabes al respecto? No, pues ok, entonces sí sabes. ¿Para qué preguntas? Déjame les digo. Porque hay gente que quiere demostrar que tú no sabes para tomar el control y ellos hablar. Lo más fácil es decir, vamos, mira, eso está fuera del tema, déjame seguir con el tema y luego platicamos. Con toda amabilidad y respeto. Pero no lo tienes que saber todo para predicar. Y si se levanta ahí una persona poseída, es en el nombre de Jesús. Tú no lo liberas, es Dios a través de ti. Y si hay un enfermo, tú no lo sanas, es Dios a través de ti, en el nombre de Jesús. Pero tienes que hacerlo, poner tu fe por obra. Porque el Señor Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes las harán. Y luego dice, y aún mayores. Mayores. ¿Qué tenemos que hacer? Creer como Él dice. No nada más con un sentimiento, sino como la luz de la aurora, ser constantes en la enseñanza de Jesús y aplicarla a nuestra vida. Y no señalarnos nuestros errores como con el propósito de ay, pero sigues siendo bien mentiroso tú. O no se te quita lo chismoso.
señalarlos con el propósito de ayudarnos a superarlos. Y para eso se necesita sabiduría y gracia. Y si no la tienes, mejor te callas. Porque a veces el marido empieza a creer, todavía le falta superar muchas cosas, pero empieza a creer. Y la esposa, ay mi amor, pero no se te quita y me lo ponchas todo, lo desanimas. O viceversa a la mujer. Y puede ser cierto, pero dice la Biblia que nos debemos de exhortar, animar, consolar unos a otros, edificarnos unos a otros. Por eso te digo, si identificas un pecado en tu esposo o en tu esposa, diles: Dios, dame la gracia y la sabiduría para decírselo y lo tome con todas las ganas de superarlo. Y no me diga todos los que yo todavía tengo también. Y no superemos ni los de él ni los míos. Pero tenemos que ser creyentes con una fe activa. Nos ponemos de pie. Avivamiento, manda Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Avivamiento, manda Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Abre los cielos, Señor, misericordia. Cantamos santo, santo. Abre los cielos, inúndanos con tu misericordia. Que tu presencia descienda, Señor. Cantamos santo, santo. Otra vez dile: abre los cielos, inúndanos con tu misericordia. Que tu presencia descienda, Señor. Cantamos santo, santo. Yo sé que hay aquí algunos de ustedes que sienten en su corazón que tienen ese poder de reprender al diablo, pero a veces su conciencia de pecado los ha frenado. Y no estamos hablando de hacerlo como siendo negligentes con el pecado, pero es importante que como lo hizo Jesús, ser conscientes. Los discípulos fueron conscientes, es cierto, no creímos, pero eso no los mandó a la depresión. Salieron a predicar y las señales les siguieron. Mientras te pones a hacer la obra que te corresponde, te repito, el día tiene 24 horas, no hay tiempo para pecar. Dios ya te perdonó. Y yo sé que hay algunos aquí que han sentido esas ganas de orar por un enfermo. Que dices tú: no, hombre, siento que si oro por él, le pongo la mano en la cabeza, Dios lo va a sanar. Hazlo. En el nombre de Jesús. Hazlo. Dios te va a respaldar, pero el que va a ser glorificado es Él.
Nada más recuerda que el hecho de que Dios te use no quiere decir que estás bien. Tiene que haber una vida con un deseo. En tu vida tiene que haber el deseo de ser mejor, de ser obediente. Y si Dios te está usando aún con tus pecados, más, y decir, ¿sabes qué, Señor? Ahora con más ganas le voy a echar al arrepentimiento, pero tengo que seguir al llamado, ir por todo el mundo y predicar. Padre, en el nombre de Jesús, toda acusación del enemigo, hay cosas que son ciertas. A veces nuestra conciencia nos acusa de verdades, pero te pedimos perdón por ellas, Señor, y tomamos la misericordia y la salvación que es por gracia para hacer lo que nos corresponde y cumplir con nuestro propósito, Señor. Señor, no permitas que nos estanquemos en ese ciclo, Señor, de constante caer, de recaer, Señor. Gracias porque cada vez que caemos nos levantas. Pero no nos levantas para volver a caer, nos levantas para ir de gloria en gloria, de victoria en victoria en tu nombre. Señor, si hay algún enfermo aquí, bendícelo, sánalo en el nombre de Jesús. Yo sé que hay algunos que están sintiendo la convicción de llegar a su casa y orar por algún enfermo. Padre, yo te pido que tú respaldes esa fe que tus hijos tienen. Que tus señales, Señor, honren la fe que ellos tienen, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. En el nombre de Jesús, que no duden, sino que estén convencidos. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú sientes ahorita, vete. Si sientes orar por alguien ahorita, ve y ora por él. Dios va a respaldarte. Dios está contigo. Bendigo su vida, su presente. Le pido a Dios que esta semana sea de bendiciones, que sus ángeles los protejan, que nos ayude a ser más como Cristo y que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien necesita oración, estamos para servirles. Si no, nos vemos el miércoles. Bendiciones.